Hablaremos sobre el contrato o negocio jurídico segunda parte. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca lo relativo a los contratos o negocios jurídicos en el derecho romano, aplicando este conocimiento en nuestra legislación nicaragüense. Entonces hablaremos de los pactos. Los pactos eran convenciones, es decir, acuerdos de voluntades, pero desprovistos de forma. Al principio solo daban origen a obligaciones naturales. Estos eran los pactos nudos, pero con el tiempo tanto el pretor como la legislación imperial los dota de eficacia procesal pactos vestidos. Los pactos vestidos se dividen en pactos adyectos, pactos pretorios y pactos legítimos. Los pactos adyectos son aquellos que podían anexarse a un contrato de buena fe al momento de su celebración para modificar sus efectos, como los ya mencionados en relación con el contrato de compraventa. Los pactos pretorios. Entre los pactos pretorios figuran los siguientes: el constitutum, que servía para formalizar una prórroga de un contrato existente. El receptum argentari era el pacto mediante el cual un banquero se comprometía con su cliente a pagar una deuda que éste tuviera con un tercero. El receptum nautarum cauponum et tabularium urorum es el pacto por el cual los navieros, posaderos o dueños de establos se hacían responsables de mercancías confiadas a su custodia. El receptum arbitri era el pacto por el cual una persona aceptaba ser árbitro en un pleito. El pacto de juramento. En este pacto, las partes convenían en que una futura controversia fuera decidida mediante un juramento. Y los pactos legítimos eran aquellos cuya obligatoriedad fue dada por constituciones imperiales, y entre los que tenemos la promesa de dotar, el pacto de compromiso, por el cual se convenía someter eventuales pleitos a la decisión de uno o varios árbitros, y el más importante, la promesa de donar. Hablaremos entonces de la donación. Se entiende por donación todo acto de liberalidad por el cual una persona, es decir, el donante, se empobrecía voluntariamente en favor de otro, el donatario. La donación debía reunir los siguientes requisitos: empobrecimiento del donante, esto es que en virtud de la donación se opere una disminución de su patrimonio; consecuente enriquecimiento del donatario, que el donante obrara como animo donandi, es decir, que tuviera realmente la intención de realizar un acto de liberalidad; consentimiento del donatario, excepto en el caso del pago hecho por el donante a un acreedor del donatario. La donación se podía hacer mediante entrega o promesa y por medio del perdón que de una deuda le hacía el donante al donatario. La donación, al ser un negocio bilateral, no podía en principio ser revocada, es decir, cancelada unilateralmente por el donante. Sin embargo, se admitieron algunos casos de revocación, como es el caso por ingratitud del donatario, cuando el donatario no cumpliere con el modo señalado, o cuando tratándose de donaciones entre patronos y libertos, cuando le nacía un hijo al patrono. Las donaciones podían presentar distintos matices que dieron lugar a las siguientes figuras especiales: donación universal, donación remuneraria y donación submodo. La donación universal era la donación de todos los bienes presentes del donante. La donación remuneratoria tenía por objeto recompensar al donatario por servicios que hubiese prestado al donante. Esta clase de donación era irrevocable. La donación submodo es aquella en la que el donante imponía al donatario una carga modus que debía realizar. La donación por mortis causa
también producía sus efectos después del fallecimiento del donante. Por su vinculación con el derecho hereditario, se estudiará en el capítulo relativo a las sucesiones. Con figuras especiales de la donación también se consideran las donaciones entre cónyuges, que fueron prohibidas por el derecho romano, y las donaciones eh, patrimoniales hechas por el hombre a la mujer ante y durante la iustae nuptiae, ante y propter nuptia, que si fueron permitidas y llegaron a considerarse como contrapartidas de la dote. Hablaremos ahora de los delitos privados. Los delitos, como ya sabemos, son una de las 4 fuentes principales de las obligaciones según Justiniano. El derecho romano distinguió entre los delitos públicos, criminal, que afectaban el orden social. Se perseguían de oficio y se castigaban con penas públicas, y los delitos privados, delicta perseguido o a iniciativa de la parte ofendida, castigados con una multa privada otorgada a favor de la víctima y que ésta podía reclamar a través de un juicio ordinario. Los delitos privados del derecho civil, como tenemos el robo. El robo estaba configurado por todo acto que implicara un aprovechamiento doloso de una cosa con el fin de obtener una ventaja, robándose la cosa misma o su uso o su posesión. El robo daba lugar a 2 acciones, una penal, la actio furti, por la cual la víctima lograba la multa privada, y otra rei persecutaria, para recuperar el objeto robado. Estas acciones no solo correspondían al propietario de la cosa robada, sino a cualquier interesado en que el objeto no fuera robado, como el poseedor de buena fe, el usufructuario o el usuario. Daño en propiedad ajena. Danum inuriae datum. El acto ilícito realizado por una persona con o sin intención y que ocasionara un perjuicio a otro configuraba el delito de daño en propiedad ajena. Inuria. La palabra, hablaremos del delito de lesión, inuria. La palabra injuria se empleó en 2 sentidos, uno amplio para designar todo acto contrario a derecho y otro restringido que aludía a todo acto que implicara una lesión física o moral a la persona humana. También existían delitos privados del derecho honorario. Aliado a las figuras consagradas por el derecho civil, existieron aquellas creadas por el derecho honorario. Entre ellas encontramos la rapiña, la intimidación, el dolo y el fraude a acreedores. La rapiña se entendía por rapiña un robo cometido con violencia. Inicialmente este delito se castigaba igual que el del robo, no manifiesto. Sin embargo, el pretor Lúculo en el año 76 a.C. creó una acción especial, la Actio Vibonorum Raptorum, por la cual la víctima podía reclamar una multa privada del cuádruplo del valor del objeto. La intimidación ya fue estudiada como vicio del consentimiento, y la acción que se pedía para la indemnización, la actio quo vetus causa, era de carácter penal y servía para pedir el cuádruplo del valor del daño sufrido si se ejercía dentro del año y transcurrido ese plazo por el valor del perjuicio. Hablaremos del dolo. También el actio doli era una acción penal por el simple importe del daño. El fraude a acreedores. Este otro delito comprendía aquellos actos realizados intencionalmente por el deudor para caer en insolvencia. Los cuasicontratos. Entre las 4 fuentes principales de las obligaciones también está el cuasicontrato, ya que el derecho romano consideró que aquella obligación que no provenía propiamente de un contrato, pero que tampoco derivan de un delito, podían provenir de una figura afín al contrato, y decía que se originaba cuasi excontracto.
Algunas de las cosas más conocidas de un cuasicontrato son la gestión de negocio, el enriquecimiento ilegítimo y el caso previsto por la Lex Rodia de Iacuctu. Entonces hablaremos de la gestión de negocio. El acto de administración de intereses ajenos realizados sin encargo de su titular constituía la gestión de negocio. ¿En qué consistía el enriquecimiento ilegítimo? Este se daba cuando una persona obtuviera una ganancia a costa de otra, sin que mediara causa jurídica, es decir, cuando dicha ganancia proveniera de una relación jurídica injustificada. Ley Rodia de Yactu. La ley Rodia habla del comercio marítimo y disponía que la pérdida ocasionada por la hechazón de mercancías fuera soportada proporcionalmente por todos los interesados. Los cuasidelitos son la última de las fuentes de las obligaciones consideradas por Justiniano, dentro de las cuatro más importantes. Sin embargo, entre delito y cuasidelito no existe en el derecho romano ninguna diferencia esencial. Las cuatro figuras de cuasidelito mencionadas en el Corpus Juris son las siguientes: torpeza o deshonestidad judicial, es decir, el juez que hacía suyo el proceso, es decir, que doloso o negligentemente dictaba una sentencia injusta, quedaba obligado a pagar a la parte perjudicada una indemnización. Effusum et diectum, el habitante de una casa desde la cual se arrojara algo a la vía pública ocasionando un daño respondía por el doble del valor de este. El positum et suspensum. También era responsable el habitante de una casa que colocara o suspendiera algún objeto que con su caída pudiera causar daño. La responsabilidad de navieros, posaderos y dueños de establo. Es decir, al estudiar los pactos, vimos que por uno de los receptum, las citadas personas se hacían responsables por los objetos dejados bajo su custodia, pero sus dependientes cometían robo o daño. También quedaban obligados quasi ex delicto a pagar una indemnización. Gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a los pactos y a las fuentes de los contratos, como es el delito, el cuasi delito, ¿verdad? El contrato y el cuasi contrato. Muy buenos días, jóvenes.